Muy buenas remolachers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Oye, no estamos en directo, ya sabéis que ahora estoy de vacaciones, pero en vacaciones también he tenido más tiempo para hacer un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, y ya lo sabéis, porque es que tengo muchas ganas de hablar de Adolescencia, de la serie Adolescencia, que hemos mencionado aquí en alguna ocasión, pero es que tiene un montón de aristas a analizar y viene muy bien para saber algunas de las situaciones que estamos viviendo como sociedad. La serie Adolescencia, de la que yo pues os he hablado y mucha gente la ha recomendado, es esta serie que pone en evidencia los peligros de la machosfera. Es una miniserie de Netflix de 4 episodios que parte del asesinato de una joven por parte de un chico de 13 años y explora temas como la presión de grupo, la influencia de las redes sociales y la cultura incel, algo que sabéis, como sabéis, también sufro yo, así como otras compañeras que hacen contenido. Como decíamos, esta serie se ha hecho muy viral. ¿Por qué? Pues porque hemos visto un poco las orejas al lobo. No ha estado exenta de bulos tampoco. Os voy a comentar 2 bulos que os vais a encontrar por internet y que también provienen seguramente de los seguidores o incluso de las propias cuentas de YouTube, de Twitter, de Instagram, de TikTok, etcétera, de estos incels a los que estarían más cerca a lo mejor del protagonista de Adolescencia que del espectador. Hay varios bulos. Uno de ellos es una noticia que se ha hecho muy viral y que afirma que Adolescencia, esta serie, se inspira en 2 asesinatos. El de 3 chicas cometida en un centro comercial de Southport y otro asesinato a un adolescente en Londres en 2023, ambos perpetrados por un menor inmigrante de raza negra. Sin embargo, los creadores de la serie, repito, los creadores de la serie han negado que la serie se base en ningún asesinato en concreto, sino que se inspira en una creciente problemática en Reino Unido de ataques con cuchillo cometidos por hombres jóvenes. Además, la serie, por si esto no le convence a alguien, ¿no? La serie se grabó entre marzo y septiembre de 2024, mientras que el crimen de Southport, que menciona la noticia como fuente de inspiración, sucedió en julio de ese año, lo que hace imposible que se base en este crimen. También, por cierto, empieza a circular la noticia falsa que asegura de que en España por cada 3 alumnos de educación primaria hay uno inmigrante, también haciendo referencia a ese primer bulo. Además afirma que el porcentaje de alumnos inmigrantes ha aumentado 12 puntos en los últimos 10 años. La noticia se ha hecho muy viral y varios medios de comunicación han llegado a publicarla, pero los datos no son correctos. Según las cifras oficiales del Ministerio de Educación, el porcentaje de alumnos extranjeros en educación primaria no supera el 15%, lo que equivale a menos de 1 de cada 6 alumnos migrantes. Aparte de esto y aparte de los bulos, o quizás prefieren estos señores fijarse en los bulos y no fijarse en la parte más realista que tiene esta serie, que es la parte de la manosfera y de los peligros que esconde esa manosfera, sobre todo, como decimos, entre los más jóvenes. De hecho, esta serie está muy bien porque habla de algunos de los términos que se utilizan en este argumentario incel. Términos incel, de los que tenéis que estar atentos por si hay algún creador de contenido que os guste y de repente escucháis alguno de esto, ya que os suene como una red flag. Red pill. Pastilla roja, símbolo de un supuesto despertar masculino que en realidad sumerge al joven en frustración sexual, odio a las mujeres y resentimiento ideologizado. La serie deja claro que tras este lenguaje en apariencia inofensivo se oculta una doctrina peligrosa que tribaliza la violencia hacia las mujeres. Otro término, por si lo escucháis también por aquí, hipergamia, la creencia de que las mujeres siempre preferirán parejas de mayor estatus. Adolescencia muestra cómo ideas sin base científica como estas circulan por redes juveniles disfrazadas de autoayuda masculina. Otra, la regla 80-20, esta en TikTok lo peta mucho. La teoría también infundada de que el 80% de las mujeres solo se sienten atraídas por el 20% de los hombres más deseables. Jamie, de hecho en esa serie Adolescencia, llega a citar esta regla en los interrogatorios, evidenciando la penetración de esas nociones en su mentalidad. La serie subraya que Jamie en un principio niega identificarse como incel, pero aún así reproduce ideas clave de esa narrativa como el 80-20 casi sin darse cuenta. Al incorporar todos estos elementos, pues la serie Adolescencia, como decimos, problematiza el fenómeno incel mostrando sus consecuencias. La violencia que comete su protagonista no se retrata como un caso aislado de monstruosidad, como pasa en otras muchas series, sino como el resultado extremo de una cultura que mezcla misoginia con vulnerabilidad juvenil. La serie expone que detrás del crimen hay cómplices y hay catalizadores digitales. En el instituto de Jamie, recordemos de la serie, algunos compañeros normalizan el odio
odio difundiendo fotos íntimas de chicas y alimentando el rencor hacia ellas. La ficción señala que la escena del crimen no fue la calle, sino una pantalla. Es decir, que la verdadera incubadora de la violencia fue el entorno digital misógino, donde Jamie se sumergió sin supervisión. De hecho, el cuarto capítulo, que es espectacular en cuanto a diálogos y en cuanto a guión, y a mí me encanta, porque hay varias frases que me han marcado muchísimo. En una de ellas hablan, ¿no? Entre los padres diciendo qué podíamos haber hecho mejor. Claro, los padres se martirizan pensando qué podíamos haber hecho, lo teníamos delante y no lo vimos. Y claro, hay una de las cosas que dicen que es: estaba dentro de casa, estaba seguro, estaba protegido, estaba en su habitación. ¿Quién iba a pensar que las redes sociales iban a estar creando a un asesino, o criando, mejor dicho, por esa parte de crianza que ahora se deja en las redes sociales, en internet, y es como que está en casa, está protegido de los peligros de fuera, pero no se dan cuenta de que el peligro puede ser él si se expone a ciertos contenidos día tras día o noche tras noche. Y hay otra frase que me encantaba también del cuarto capítulo. Si no habéis llegado hasta ahí, no lo escuchéis, silenciad esta parte del audio. Hay otra frase que me gusta muchísimo, que es: ¿qué hicimos con la niña? Que la niña es como muy buena, muy empática, intentando animar a los padres, ¿no? Sacar aquello adelante, intentando también, criticando lo que ha pasado con su hermano, pero intentando también como asimilarlo o asumirlo. Y pregunta al padre cómo la hemos criado a ella, ¿no? Para que ella salga también y él haya sido un asesino. Y ella responde: igual que a él. Y esta, para mí, es una de las grandes frases de esa serie. Y es que en redes no son lo mismo los hombres que las mujeres, ni mucho menos los hombres jóvenes que las mujeres jóvenes. De ahí esa gran brecha que también hemos comentado mucho a lo largo de los últimos directos. Como decimos, el término y todos estos términos que aparecen se refieren a una red de comunidades virtuales, la machoesfera, donde confluyen machismo exacerbado, odio al feminismo, exaltación de la masculinidad más retrógrada e incluso vínculos con ideologías ultraderechistas, porque todo está profundamente ligado. Hoy en día recordemos que la machoesfera triunfa en redes sociales masivas, proliferan foros digitales, cuentas de TikTok y canales de YouTube con millones de seguidores. De hecho, hay una noticia de Público que os voy a poner por aquí que ya hablaba precisamente del poder de estos influencers de derecha en el voto joven y también en ese voto machista, y ese voto machista cada vez más joven, que parece que son un señor de la temporada franquista que sabía que su mujer no se podía abrir una cuenta del banco sin él, pero realmente tienen 12 años. Esto es lo verdaderamente chocante. Como decíamos, el poder de ese machoesfera va escalando poco a poco, y lo más alarmante es que muchos jóvenes consumen y comparten estos mensajes sin ser plenamente conscientes de lo que esconden, ¿no? La ideología machista se cuela bajo disfraces como el humor, esto nos suena, la autoayuda o la libertad de opinión, dificultando su detección. Los medios y especialistas describen la machoesfera como una colmena virtual que vierte contenido tóxico, odioso y misógino, a menudo envuelto en humor, lo que algunos han denominado jajaganda, que es propaganda entre risas. Esto salía también en el libro Los hombres que odian a las mujeres, que os lo vuelvo a recomendar, de Laura Bates, donde hablaba de uno de estos medios ultraderechistas trampistas que en Estados Unidos, en este código un poco deontológico de cómo debían hacer la información en ese medio, les recomendaba que para las cosas más bestias en cuanto a qué, en cuanto a racismo, en cuanto a machismo y en cuanto a homofobia, utilizar el humor. ¿Para qué? No porque no fuera una idea que ellos no quisieran trasladar, querían trasladarla, pero querían cubrirse las espaldas, es decir, no querían que les pudieran acusar de un delito de odio. Es decir, la risa, en su caso, sí que se está utilizando para cometer delitos de manera deliberada o de manera encubierta. Como decimos, el poder de esta machoesfera es muy fuerte entre los jóvenes. Aquí hemos dado algunos datos, pero los repasamos también. Según el CIS, el 51% de los varones españoles de 15 a 24 años asegura está muy o bastante de acuerdo con la frase: se ha llegado tan lejos en la igualdad de las mujeres que ahora los discriminados son los hombres. ¡Wow! Recordemos, Trump, Harvey Weinstein, Dani Alves, tantos y tantos casos en los que vemos que nada de esto se cumple, pero da igual si tienes, como decimos, la suficiente influencia, las suficientes herramientas y la suficiente jeta para meterle a niños que todavía no tienen una ideología conformada, creada, o que puedan haber sentado como unos pilares fundamentales dentro de su ideología, para meterles mierda en la cabeza, mierda que, por cierto, les va a hacer más infelices
su infancia, su juventud y algunos incluso su edad adulta. Un barómetro también, por cierto, de la Fundación FAD halló de que 1 de cada 5 jóvenes varones cree que la violencia de género no existe y que es un invento ideológico. Hasta ahí llega la gravedad y hasta ahí llega la importancia también de la serie Adolescencia. En esta machosfera, mandosfera, pues ya sabéis, cada uno y cada una podéis escoger al que queráis, tienen muchas cosas en común, van de que son muy diferentes, muy que se atreven a hablar de todo, pero todos son un poquito de los más parecidos, unos calvos, otros con más pelo, otros con menos, pero realmente se parecen muchísimo, como decimos, en todo lo que hablan. Como decimos, hablan normalmente de temas sociales y políticos, especialmente de cuestiones de género, con un enfoque abiertamente antifeminista, se suelen presentar como analistas serios, de sentido común, ¿no? Pero que les gusta cuestionar las incoherencias del feminismo contemporáneo, nunca de los hombres y del machismo. Logran al final una enorme audiencia también atacando a mucha gente con menos seguidores, incluso a vídeos de chicas que lo han colgado y utilizar vídeos sin su consentimiento. Llegan principalmente a jóvenes varones que suelen encontrar en sus vídeos una aparente voz de autoridad que valida sus quejas o sus confusiones en temas de igualdad. También, como decimos, les gusta mucho hablar de conceptos como la brecha salarial, el patriarcado, minimizar la violencia machista o promover la idea de que el hombre moderno está acosado por el feminismo. Hay más cosas que tienen también en común. Sus vídeos suelen buscar la confrontación, ridiculizando posiciones feministas bajo la excusa de la libertad de opinión, que es una estrategia recurrente en la machosfera para colar mensajes tóxicos entre risas. También atacan de manera completamente frontal la ley trans y caricaturizan también esas figuras, y hay muchos que utilizan también o que se ven a sí mismos como gurús, que directamente se convierten en este tipo de profesores, por así decirlo, de chavales que están conformando todavía su personalidad, que aún no saben cómo acercarse a lo mejor a las mujeres o cómo entablar una relación romántica con ellas, pues se aprovechan también, como decimos, de esa posición para ganarse su confianza y para luego meterles tremenda mierda en la cabeza. Aquí lo veíamos en esta noticia de Público. En YouTube, Twitch y TikTok proliferan los discursos conservadores y machistas. Aunque muchos influencers no hablen directamente de un partido político, sus ideas de ultraderecha están pendientes en todas sus palabras. Lo contaba Laura Cuesta, fíjate, ya en 2023. Citaba varios discursos de estos influencers, hablaba de los comentarios y del discurso machista en internet. Consideramos la manosfera como elemento crucial en la socialización de los y las jóvenes en materias de género, explicaban desde la fundación. Tiene sentido si tenemos en cuenta de que en estos espacios virtuales donde los jóvenes se hacen una idea de cómo es el mundo en el que viven. Según una encuesta de Escape Fake, ya en 2023, 8 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 21 años eligen informarse a través de las redes sociales. En concreto, el 88,2% las usa para consumir noticias frente a los periódicos en línea, que es el 52%, y la prensa escrita, 15,2%. En este contexto, los discursos de la manosfera se difunden a una velocidad vertiginosa. Ideas como la violencia no tiene género o la violencia de género es un invento ideológico se difunden a través de miles de canales liderados por hombres blancos y heterosexuales. Estos viralizan palabras como feminazi, todas putas, que utilizan para ridiculizar y atacar a las mujeres. Acudir a la manosfera puede resultar ser para muchos, dicen, un espacio seguro donde buscar información y producir sentido acerca de ellos mismos y de su identidad como hombres. La rapidez del algoritmo dificulta la reflexión y la posibilidad de contrastar la información, y estas ideas empiezan a calar entre los jóvenes. De hecho, recordemos cómo ha ido también creciendo Vox al refugio, bajo el refugio de estos youtubers, que si bien abiertamente, aunque algunos sí, dicen que votan a Vox, incluso participan en acto de Vox, sus ideas coinciden punto por punto con la ideología de Vox. Por cierto, partido evidentemente del que a lo mejor rehuyen si tocan poder y de repente son unos corruptos, como si ellos no hubieran ayudado a aupar estas ideas y por tanto a aupar a estos partidos. Lo cierto es que lo bueno es que ahora ya se habla de ello. La serie Adolescencia ha hecho mucho más mediático un fenómeno del que ya se estaba hablando en libros, en medios de comunicación, en
reportajes, incluso lo hemos visto en los congresos de los diputados, no solo en España, sino también en el resto de países. Es un problema que empieza a interpelar a muchos, a las plataformas, a, como decimos, a los profesores que tienen que lidiar con ellos, a las feministas, por supuesto, a los políticos, y está cogiendo bastante importancia. Y lo cierto es que, como vemos en la serie de adolescencia, la tiene por lo que ha ocurrido con ellos. Lo bueno es que a algunos se les empieza a caer la careta. Sin ir más lejos, en público os he traído 3 noticias, una de ellas os suena porque la dimos hace poco aquí y la comentamos y la tenéis en el canal de YouTube. El Tribunal Constitucional desestimó el recurso del youtuber Un Tío Blanco Hetero contra la activista Yolanda Domínguez. Considera que el caso no tiene una relevancia constitucional suficiente para admitirlo. La comunicadora, recordemos, aseguró que este rechazo supone una triple victoria feminista frente a la machoesfera. Recordemos que el Tribunal Constitucional rechazaba, como decíamos, el recurso de amparo de Sergio Carnanedo, conocido como Un Tío Blanco Hetero, contra la sentencia del Tribunal Supremo que desestimó su demanda civil contra la activista Yolanda Domínguez por llamarlo troll machista y violento con las mujeres. El recurso de amparo ante el Constitucional era su último intento ante los tribunales para que revisaran su demanda. Sin embargo, el tribunal decidió no admitirlo. Como decimos, caretas que se van cayendo. También pasó con el youtuber de derecha Wall Street Wolverine, que vive en Andorra y fue retratado tras criticar que se gaste en los destrozos de las protestas antes de que en sanidad, mientras él, como decimos, no tributa aquí, así que no contribuye en nada a lo que aquí se gasta y lo que no se gasta. Más todavía, Álvaro Reyes, seguro que os suena, que es verdad que últimamente parece que rehuye un poco de sus inicios de internet, aunque sigue teniendo muchísimos millones de visualizaciones. El youtuber acosador pide 30.000 euros por daños morales a la mujer que pidió el cierre de su canal. Álvaro Reyes llegó a asaltar a mujeres como parte de sus enseñanzas sobre cómo ligar y pide también la eliminación de las entrevistas difundidas por Zarina Kulaeva, o sea que ahora le debe dar vergüenza lo que hizo en su momento. Lo contaban en 2016, el youtuber Álvaro Reyes presentaba una denuncia contra Karina Kulaeva, la mujer que le pidió el cierre de su página por machista, a través de Change. El hombre, que supuestamente ofrece consejos de cómo ligar a través de YouTube, pide el pago de una indemnización de 30.000 euros en concepto de daños y perjuicios que incluye el daño moral, porque como vemos en todos estos casos, ellos aluden a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, a que es que ofendiditos somos en la izquierda, pero son de denuncia fácil. Así que, por favor, si tenéis niños, niñas, sobrinos, sobrinas, conocéis a padres, madres, alertadles sobre los riesgos que supone para sus hijos entrar en esta manoesfera de la que, como decimos, van a salir más enfadados, más infelices y quién sabe si más delincuentes o llevarlo al extremo, como hemos visto en la serie. Es que estaba pensando yo que después de unos días en casa, por mi parte y sé que por la vuestra, en caso de muchos y de muchas también, pues estamos volviendo a reencontrarnos algunas con nuestros cuñados, que pueden ser cuñados de verdad o amigos que son unos cuñados, o parientes que son unos cuñados, o amigos de amigos que son unos cuñados, o unas cuñadas. Así que, si este es el caso, para ti va este vídeo de cómo localizar a un cuñado en menos de 30 segundos. Porque hay muchos tipos y algunos son más difíciles de ubicar que otros. Así que vamos allá con este vídeo, que yo creo que es bastante pedagógico. Hay gente que no necesita estudio sociológico, opinan de todo, no se han leído nada, idealizan el pasado como si Franco les hubiera dado becas y aún así creen que tienen razón porque sí, y sí, tenemos pruebas documentales, gracias a público, de que los cuñados existen y tienen nombre. Te traemos hoy el cuñadómetro, la guía definitiva, como decimos, para detectar a un cuñado en menos de 30 segundos. El primero, quizás el más claro, opina de todo, pero no sabe de nada. ¿Sabéis de lo que os hablo? Lo arreglaría todo con 2 cañas, una servilleta y un yo te lo explico que tú no te has enterado. Si fuera por él, no harían falta ni ministerios ni expertos. Con su sentido común, vamos que chutamos. Alguno incluso dice esto en programas en prime time. Le das un micro y te suelta que el feminismo es una moda, que a los hombres también les matan y que en su época no pasaban estas cosas porque había un respeto. Lo suyo es la seguridad del ignorante. Cuanto menos sabe, más claro lo tiene. Seguro que se han venido unos cuantos nombres a la cabeza. Uno de los primeros seguramente en la lista sea Bertín Osborne, por supuesto, con este titular que leemos en público,
que asegura que el feminismo en España ahora mismo no tiene sentido, que es que por culpa del feminismo folla menos Bertín Osborne. Es el típico señor que cree que la igualdad ya se consiguió cuando las mujeres se pudieron tener una cuenta bancaria sin necesidad de ir con su marido. Está anclado en 1982, pero con el wifi de 2025, por desgracia. Le das un micro y te suelta pues que el feminismo es una moda, que a los hombres también los matan y que en su época que no pasaban cosas porque había respeto. Si el manspreading fuera deporte olímpico, él tendría oro, plata y bronce, todo para él, la verdad. Tampoco podemos dejar de hablar, por supuesto, de otra persona de la que hemos hablado mucho últimamente, que es Iker Jiménez. Madre mía, Iker Jiménez, que es un poco el Indiana Jones del bulo, ¿no? Parece un científico loco, pero es más de tertulias que de tesis. Un día busca fantasmas en Belmez, otro se mete con la EMET y al siguiente está viendo saludos nazis en las manchas de humedad. Ese colega que en medio de una cena familiar te suelta. ¿Y si todo esto del clima lo están exagerando para controlarnos? Mientras que te enseña pues el último filtro de TikTok. Y para muestra, pues otra noticia de Público, por supuesto, Iker Jiménez, cuando arremetió contra las previsiones del tiempo y se comió la respuesta de un meteorólogo. Refutar a golpe de tuit a científicos que llevan años estudiando un campo de conocimiento, cómodamente desde el sofá de tu casa mientras ves el hormiguero y tu madre te hace unos San Jacobos para cenar. La Tierra es plana, las vacunas te meten el chip y la EMET no lo sabe. Vivimos tiempos maravillosos, dice el maravilloso tremendín de Público. En esta ocasión el tuitero experto ha sido Iker Jiménez, como no, que lo del chupacabras y las caras de Belmez se le ha quedado pequeño y ahora se ha metido a meteorólogo aficionado. Atención a los mensajes que publicó el lunes 17 de marzo de 2025. Decía: este iba a ser un invierno seco, según los expertos. Lo que pasa es que es seco remojado. Nunca vi llover tantos días seguidos, ni en Vitoria ni en Fuenterrabía, que ya es decir, y pone ahorita así y el paraguas. Y luego añadía, porque no había quedado claro solo en un hilo, no teníamos bastante bochorno, ¿verdad? Con ese primer hilo de Iker Jiménez, que él añade y dice: entonces, si el invierno ha sido muy seco y estamos ya en primavera, ¿cuál va a ser el pronóstico? ¿Lo tienen ya? Es muy divertido de partir con ustedes. Un abrazo. Y claro, el meteorólogo Arnaiz Fernández le contestaba y decía: en la nave del misterio no han debido de llegar las clases de principios básicos de estadística, de probabilidad y de climatología. Decía: 1. En meteorología, no astronomía, marzo ya es primavera. 2. No se afirma que fuera el más seco, sino que había más posibilidades de que lo fuera. 3. En Vitoria-Gasteiz en marzo han caído 22 litros por metro cuadrado, un tercio de la media histórica. 4. En Hondarribia 57 litros por metro cuadrado, cuando la media es de 124. Por favor, un aplauso desde aquí para todos los meteorólogos y meteorólogas, que es que lo que tienen que aguantar, de verdad te lo digo, no está pagado. Ay. Mira que de todos los gremios a los que en mi vida pensé que iban a atacar los cuñados, el de la meteorología yo no me lo vi venir, ¿eh? No me lo vi venir hasta este último año, ¿no? Hasta estos últimos meses. Pero mira, la vida no deja de sorprenderte. Pero tranquilos, que es que hay más tipos de cuñados. Por ejemplo, Wall Street Wolverine, el que se cree que ser rico es una ideología. Ese, amiga mía, también es un cuñado. No es que se haya leído muchos libros de cómo ser el mejor. El que se fue a Andorra, porque en España no se valora el esfuerzo, ni se pagan impuestos, por supuesto. Vive rodeado de LEDs, libros que no ha leído y banderas que no entiende, y te da lecciones de economía pública mientras no pisa un centro de salud desde 2013. Critica los servicios públicos como si lo financiara él con los NFTs, pero, spoiler, no hace nada de eso. Pero espera, que hay un segundo rasgo de este segundo tipo de cuñado, que es que critica sin saber, pero siempre a los de abajo. Y sí, tengo que decir que aquí también se va a repetir Bertín Osborne. Es el cuñado selectivo, se indigna con las feministas, los ecologistas o los sanitarios en huelga, pero a Juan Carlos I lo llama campechano y a los fondos buitre libertad de mercado. Revilla antes estaba un poquito aquí, luego ya pues la vida le ha ido colocando también en su lugar, y como os decía, Bertín Osborne repite, creo que a lo mejor va a repetir como en todas las características del cuñado con esta noticia de Público. Bertín Osborne se hace un manspreading en Tu cara me suena y APM respondió con un hilo para enmarcar y que vale la pena recordar hoy. Se le conoce como manspreading o en castellano despatarre, que suena aún mejor. Hablamos de la manía de algunos hombres, sobre todo en el metro, transporte público, etcétera, de sentarse con las piernas abiertas en lugares como el transporte público, invadiendo el espacio de otras personas como si ellos fueran los reyes del mambo. Otra forma de machismo y también de jetismo, ¿por qué no decirlo? Esta es la imagen que nos dio el estreno de Tu cara me suena, donde, por cierto, todo se deshacía en halagos hacia Bertín Osborne mientras ocupaba literalmente la mitad del sofá con sus huevazos. Y claro, APM pues ha hecho un hilo maravilloso,
maravilloso. La imagen, como decimos, generó muchas críticas y fue alargando más las piernas de Bertín Osborne, según el manspreading, hasta que ocupaba todo ese sofá. Una imagen, pues la verdad, muy divertida, pero muy triste, porque sabemos que si sus piernas fueran así, literalmente esta imagen hubiera sido realidad. Pero no está solo aquí, por supuesto, Bertín Osborne, porque, hombre, todavía no ha salido y tiene que salir El Hormiguero en su totalidad. En vez de hacer autocrítica cuando le señalan por machismo o clasismo, se inventan un muñeco literalmente para reírse de la gente que protesta, porque si algo molesta al cuñado es que le quiten el privilegio de reírse de los demás. A ellos no les hace gracia que los boicotees, pero ellos sí pueden llamarte mafiancas y quedarse tan panchos. Es el cuñadismo con decorado de LED que vimos también, como decimos, en ese paraíso del cuñado llamado El Hormiguero. Lo contaba en esta noticia también de Público Pablo Motos. Presenta su nueva hormiga Mafiancas, los memes más cachondos sobre el boicot del Hormiguero denunciado en La Revuelta. Enchufas la 1 para ver a David Broncano dándole al bombo, a Grison soltando dobles sentidos y a Jorge Ponce liarla parda por la calle y te acaban relatando un boicot de años en El Hormiguero a sus invitados. Y de paso te llevas unas maravillosas imágenes de la berrea, por cierto, con musicón, como ocurrió en ese momento que todos y todas seguimos de La Revuelta. Como decíamos, en ese momento en el que Broncano denunció las presiones desde el programa de Pablo Motos a los invitados de La Revuelta y antes de La Resistencia. El humorista explicó que cuando pueden les tiran el invitado y cuando no presionan que vayan para que vayan al Hormiguero, como decíamos, antes de a La Revuelta. Ahí se hicieron pues tremendos memes, pero claro, es que ningún meme que se pueda hacer de las hormigas del Hormiguero se acerca ni de lejos a lo que son de verdad las hormigas del Hormiguero, porque sí, las hormigas también pueden ser unas cuñadas y recordamos aquí el comentario del colaborador de Pablo Motos, que hace de Barrancas, que comparó viviendas ocupadas con asesinatos machistas. Ha sido uno de los tweets probablemente más lamentables de los últimos meses, del último año. Dios los cría y ellos juntos hacen El Hormiguero, decía entonces el Tremendín. Nueva polémica por unas vergonzosas palabras de alguien del popular programa Familiar de Antena 3. En este caso ha sido Damián Moyá, el colaborador que se encuentra detrás de la hormiga Barrancas. En concreto, compartió en un tuit el número de mujeres asesinadas por violencia machista con el dato de viviendas ocupadas en España. En su cuenta personal en X respondió a un tuit de la cadena SER que explica que la ocupación afecta solo al 0,057% de las viviendas, mientras que los españoles creen que afecta al 51,3%. A Moyá le pareció adecuado comparar esa cifra con la de asesinadas para tratar de defender sus argumentos y dijo, visto en porcentajes, 43 mujeres asesinadas al año son menos de un 0,00002. Esto es lo que pasa cuando le hueles mucho los cojones a Pablo Motos debajo de la mesa. Pero esperad, porque todavía hay más características de los cuñados. El tercero, rechaza la ciencia cuando no le conviene, como hemos visto también en el caso de Iker Jiménez, porque aquí no importa si lo dice la OMS, la ONU o su médico de cabecera, si no encaja con lo que quiere oír, entonces la manipulación, la Agenda 2030 o una cortina de humo tienen la culpa. Y aquí, por supuesto, tenemos que rescatar unas palabras de otro de los grandes que nos ha dado la extrema derecha, que es Figaredo. Figaredo, seguramente una de las personas ¿cómo decirlo?, más divertidas que existen ahora mismo en Vox. Vamos a recordar cuando un profesor de ingeniería energética le metió un buen repaso y le dijo, es difícil cometer tantos errores en un minuto, que es lo que dijo su madre cuando dio a luz a Figaredo. La obsesión de la ultraderecha contra las fuentes de energía renovables tuvo en 2022 en el Congreso un nuevo capítulo de bochorno y de vergüenza ajena. Subió al estrado el infante quevediano de Vox, el diputado José María Figaredo, para intentar desmontar la estrategia del gobierno de coalición para abaratar los costes de la electricidad y del gas debido a la crisis energética. Con rostro serio y tono vehemente, este señor comenzó a dar datos y empezó a decir, España, porque ellos lo dicen así, tiene una energía eólica instalada de unos 30 gigas y en el último año se han producido 6. España tiene una potencia solar de en torno a los 20 gigas y en el último año se han producido una media de 4. Y entonces llegó una de las reflexiones más brillantes que hemos podido escuchar del hemiciclo en los últimos tiempos. El sol no brilla 24 horas al día y el viento no sopla 24 horas al día. Y nosotros sin darnos cuenta todavía de tal fenómeno meteorológico, qué ignorantes que somos. Continuó Figaredo, muy convencido de sus argumentos, preguntándose ¿qué sucede cuando no sale el sol y no sopla el viento? Que necesitamos una energía de respaldo.
¿Y cuál es esa energía de respaldo? Pues por culpa de ustedes, PSOE y Podemos, la única energía de respaldo que tiene España es el gas, respondía el joven diputado por Asturias. Porque claro, seguía, antes teníamos el carbón, teníamos una buena planta nuclear, ¿no? El palo y el fuego, teníamos la energía hidráulica, que a ustedes tampoco les gusta. En definitiva, teníamos muchas cartas en nuestra baraja que podíamos jugar en función de cuál tenía un mejor precio o un peor precio, pero por culpa de sus estrategias PSOE y Podemos nos encontramos totalmente vendidos. Toda una oda a la negación de la crisis climática, un alegato a favor de las energías contaminantes y dañinas, como decíamos, para la salud. Y también una sarta de mentiras, como tuvo bien a detallar en Twitter Eloy Sanz, investigador y profesor de Ingeniería Energética por la Universidad Rey Juan Carlos, que en tan solo 5 puntos desmontó las falacias del señor Figaredo, otro cuñado de Manual. Decía Eloy Sanz esto de que es difícil cometer tantos errores en un minuto. Dice, 1. Confunde potencia instalada con energía generada. 2. Existe el almacenamiento, ¿vale? En las energías renovables. 3. Carbón, vive tú junto a una térmica. Es que ellos siempre viven en buenas zonas. 4. Hay 7,1 gigas de nuclear y el máximo histórico fue de 8,2. 5. La hidráulica juega a maximizar su propio beneficio. Así que así se desmonta a un cuñado, por si os lo preguntáis. Pero espérate, porque en esto, como decimos, de rechazar la ciencia cuando no le conviene, tuvimos también a una mujer, para que luego digan, Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid es esa cuñada que en plena ola de calor te dice esto del cambio climático. Es una exageración de los comunistas. En una entrevista llegó a afirmar que nadie ha muerto, con todo su chocho, por contaminación atmosférica y que no se va a morir gente por el cambio climático. Menos mal, de verdad, que tenemos a público para relatar esto, porque si no, yo digo esto aquí y prácticamente nadie se lo creería. Como decimos, lo dijo en una entrevista. Afirmó que nadie había muerto por contaminación atmosférica y al ser preguntada acerca de las medidas medioambientales que pondrá en marcha el Ayuntamiento de Madrid en 2020, Ayuso dijo, no quiero que se genere una alarma de salud pública porque no la hay. Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo y con uno de los mejores sistemas de transporte. Para la presidenta, la forma de exponer el cambio climático en muchas ocasiones dijo, no es real, no se va a morir la gente. Qué mal han envejecido estas declaraciones después de la Dana, Es que envejece la cosa muy mal. Cuarta característica de estos cuñados. Si acabas indagando en cómo arreglamos estos supuestos problemas que tenemos, ¿no? Con las mujeres, el cambio climático, ¿qué te acaban diciendo? Con mano dura, joder, como a la antigua usanza. Claro que sí, una hostia a tiempo, lo mejor que te puede pasar. Hay muchos ejemplos también de este tipo de cuñados. Que hay un problema social, mano dura. Que hay un conflicto estructural, más policía. Que hay desigualdad, que trabajen. Si pudieran, reinstauraban la mili y el nodo. Luego que fueran, ya es otra cosa. Uno de los que mejor ejemplifica esta mano dura y esta añoranza de los viejos tiempos es Pérez Reverte. Con lo que yo he leído a Pérez Reverte, por favor, y sus novelas. Más conocido como el guerrillero de sofá. Es un tipo que confunde tener mala leche con tener razón. Dice cosas como la sociedad está llena de idiotas, pero luego, como vemos en esta noticia de Público, se indigna, ¿no? Y pone el grito en el cielo, ¿vale? Pone el grito en el cielo porque de repente... ¿dónde está? Esta. Porque de repente te iba a decir que... ay, no, esta no es, bueno, lo siento. Iba a decir que porque de repente contaba en una noticia de Público que se había indignado muchísimo Pérez Reverte, precisamente, pues porque Errejón lleva deportivas. Es que claro, es que hay cosas que no. Es que hay cosas que es que no se pueden... Hay cosas que no se pueden permitir. No se pueden permitir. Lo veíamos en esta noticia de Público, Pablo Motos y Arturo Pérez Reverte cuñadeando en El Hormiguero con la Dana o con el caso Errejón. Decían, sale caspa hasta de la foto. Como decían en El Hormiguero. En El Hormiguero se tocó el tema de diferentes aristas, como las responsabilidades o las vistas de los Reyes, Sánchez y Mazón, y también, como decimos, se tocó el tema de Íñigo Errejón. Y el académico, respondiendo a una pregunta sobre el caso Errejón, dijo, en vez de asaltar los cielos, ha asaltado las bragas, y después añadió, Errejón es secundario, el problema está que hoy en día una mujer no tiene el espacio social laboral adecuado para poder decir a un tío no es no, o si me tocas te arranco la cabeza, porque si lo hace va a pagar un precio social, laboral de todo tipo, y entonces yo entiendo que haya mujeres que no se resistan a los Errejones de turno, ni a los Pablo Iglesias, sean quienes sean. Decía, como decimos, Pérez Reverte en El Hormiguero. A Pérez Reverte le hemos conocido también
otro tipo de declaraciones que hemos repasado seguramente en otros lugares y pues va de duro, ya sabemos, pero en el fondo es un cuñado de sobremesa con gorra de capitán a la triste y la firme convicción de que todo se arregla como en sus novelas, con un duelo de navajas como hemos visto al amanecer. Aparte de eso, otro cuñado de estos de mano dura, ¿quién es? Xavier García Albiol, el señor que se indigna con los tapones de las botellas, que es que esto me hace muchísima gracia. Me hace muchísima gracia cuando veo a un señor de estos de lo que hace falta es mano dura. En mi época te castigaban y te daban de hostias y te dejaban castigado una semana mirando una pared y te daban con una regla en la cabeza, pero luego de repente es como, ¡ay, no puedo abrir bien el tapón de la botella! Maldita Agenda 2030. Es increíble, de verdad. Es increíble que un tipo de 2x2 como es García Albiol se queje del tapón de una botella. Es que esto ha sido de mis cosas favoritas de la extrema derecha. Esa que quiere que vuelva la mili, pero que se enfrasca, nunca mejor dicho, con una botella de plástico. Lo veíamos en esta noticia. García Albiol se suma a Pérez Reverte y otros cuñados contra el tapón pegado a la botella. Drama en la cocina, decían entonces los tuiteros. Aquí vemos sendos tweets de Xavier García Albiol y de Arturo Pérez Reverte, dos hombres hechos y derechos, pero que lo pasan muy mal cada vez que tienen que beber agua. Decía Xavier García Albiol, el invento de los tapones pegados a una botella es una excelente manera de tener un 99% de probabilidades de que te caigan encima unas cuantas gotas de líquido cuando bebes directamente del envase, y hasta ahora cada vez me ha resultado inevitable. Arturo Pérez Reverte también decía: cada vez que tengo sed recuerdo que en Bruselas hay un hijo de puta que cada mes cobra un sueldo y unas dietas por complicarme los tapones de las botellas de agua. Es que no hay derecho, chicos. Esto con la mili no pasaba, como decíamos. Y ya la quinta y última. Suele pasar mucho, también en los casos anteriores, idealizan el pasado y detestan, por supuesto, los cambios sociales, porque ya lo sabéis, lo dice Mario Vaquerizo, ¿no? Todo tiempo pasado le parece mejor, porque claro, en los 80 no había lenguaje inclusivo, ni feminismo moderno, ni reciclaje, pero sí machismo, corrupción e impunidad. Lo que pasa que él no se enteraba y así era más feliz. Seguro que os vienen también unos cuantos a la cabeza. Yo os he traído solo dos porque ya bastante. Bueno, tres en realidad. Uno es Almeida, por supuesto, que nos deleitaba con sus detalles románticos a los muy puros años 80, como recogerle el tendedero a su mujer, tal y como contó en El Hormiguero, que dices tú, madre mía, qué galán de los que ya no quedan. Almeida es el típico señor que recoge una camiseta del tendedero y lo convierte en un gesto romántico. Se lo contó a Motos como si hubiera parido gemelos en casa sin epidural, de hecho en una bañera de agua también. Si hace algo mínimamente decente en la casa, lo ve como un sacrificio heroico, que es verdad que con su tamaño hay ciertas tareas de la casa que sí que son un sacrificio heroico. Pero también, por supuesto, ya que hay que rescatar a otra mujer, Esperanza Aguirre, más conocida como la cuñada noble. Es como si la historia de España le hubiera parado el reloj en 1959. Ella, ya lo sabéis, va por la vida como si llevara un abrigo de visión invisible. Para ella, el ejército debería estar en todas partes. El feminismo es una moda, claro que sí. El ecologismo, un capricho. Y los gobiernos actuales son un error histórico desde que ella se jubiló de salvarnos. Le preguntas por la Dana y te suelta que, como hizo en el programa de Ferreras, que gracias a Franco no pasó algo muchísimo peor. Porque Franco lo hizo todo bien. Lo que pasa es que solo se cuenta lo malo, que dices, coño, ya podía haber hecho algo bien para que no se contara solo lo malo. Dices, joder, la gente por lo menos no moría por Danas. Moría porque iba la policía a su casa a buscarle, pero por Danas no moría en aquella época. Y, por supuesto, hablando de cuñados, ya sabéis que hay algunos que reúnen absolutamente todas las características y no podemos dejar de terminar este vídeo con el cuñado perfecto, que es Abascal. He escogido una noticia, pero podíamos haber escogido cientos de ellas. Afirmó en el Congreso que la dictadura de Franco es mejor que el gobierno actual. Claro que sí, Santi. Con la dictadura de Franco tú tampoco hubieras hecho la mili, seguramente. Como decíamos, él podría encajar en cualquier categoría, pero hemos elegido esta. Abascal es ese señor que va al Congreso con la Constitución en una mano y un retrato de Blas Piñar en la otra. Para él el progreso es lo mismo que el apocalipsis y los avances sociales son parte de una conspiración sanchista, globalista, sorosiana. Tiene la mirada de quien añora los yugos y las flechas, pero el sueldo en el Congreso y el 4G de un iPhone. Cuñado épico, edición deluxe, como vemos en este caso y en tantos otros que nos regala y que nos regalarán Abascal. Así que, chicos, chicas, si estáis rodeados de cuñados o de cuñadas, ya sabéis,
cómo identificarlos. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad y compartidlo con quien creáis necesario, incluso con ese cuñado, que a lo mejor no se ha dado cuenta de que es un cuñado. Un besito, remolachers, nos vemos muy pronto, ya queda poco de vacaciones, así que nos vemos ya dentro de nada, el lunes mismamente en el Twitch y el viernes que viene en Hasta el Coño de En Público. Y por cierto, acordaos, eso sí, de suscribiros al canal. Chao, 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 adiós, hasta...